Lección 29. La nueva democracia brasileña. En la década de 1980, Brasil se encontraba en medio de un proceso histórico y complejo, la transición de un régimen militar a un sistema democrático. Al final del gobierno militar, José Sarney asumió la presidencia y tuvo la tarea de liderar este proceso de transformación. Durante su presidencia, Sarney enfrentó desafíos significativos. Aunque inicialmente fue un miembro importante del régimen militar, logró reinventarse como un líder democrático y asumió la presidencia tras la muerte del presidente electo Tancredo Neves. Sarney tuvo que manejar una economía frágil y altamente inflacionaria, por lo cual implementó varios planes económicos como el Plan Cruzado, que tuvieron un éxito limitado. Además, se vio obligado a navegar en un entorno político dividido, marcado por fuertes tensiones entre aquellos que buscaban una ruptura completa con el pasado autoritario y aquellos que deseaban una transición más gradual y controlada. Simultáneamente, Brasil comenzó el proceso de redacción de una nueva constitución. En 1987 se formó una asamblea constituyente, compuesta por representantes elegidos democráticamente para redactar un nuevo documento legal que regiría la vida política del país. El proceso fue marcado por intensas negociaciones y debates sobre el modelo del Estado y del gobierno, la organización del poder judicial, los derechos individuales y colectivos, entre otros temas. El resultado fue la Constitución de 1988, conocida como la Constitución Ciudadana. Esta Constitución estableció una serie de derechos y garantías fundamentales para los ciudadanos brasileños, incluyendo derechos sociales y económicos. La nueva Constitución también estableció un sistema presidencialista con un poder ejecutivo fuerte, pero con contrapesos y equilibrios proporcionados por los poderes legislativo y judicial. A pesar de las críticas sobre su carácter detallado y rígido, la Constitución de 1988 proporcionó un marco legal para la consolidación de la democracia en Brasil. La nueva Constitución también transformó la política brasileña, estableciendo normas para las elecciones y la organización del Estado. Sin embargo, también dejó varios desafíos para las siguientes administraciones, en particular cómo implementar efectivamente los derechos y garantías que prometió y cómo reconciliar la estabilidad política y económica con la promoción de la justicia social. El inicio de la década de 1990 trajo a Brasil una nueva prueba de la resiliencia por su democracia recién formada. Fernando Collor de Mello fue elegido en 1990 como el primer presidente de Brasil bajo la nueva constitución, con una promesa de modernizar la economía y luchar contra la corrupción. Las reformas económicas neoliberales se convirtieron en un sello distintivo de la administración de Collor. En un intento de estabilizar la economía y detener la hiperinflación que había plagado a Brasil durante años, Collor implementó una serie de medidas audaces. Estas incluyeron la privatización de varias empresas estatales, la liberalización del comercio y el controvertido Plan Collor, que congeló una gran proporción de los activos bancarios privados. Aunque estas medidas lograron cierto grado de estabilización, también provocaron un fuerte impacto económico y social, llevando a la recesión y a la pérdida de empleos. Sin embargo, la presidencia de Collor es quizá más recordada por el escándalo de corrupción que resultó en su impeachment. En 1992 se reveló que Collor y su cercano colaborador Paulo César Farias habían establecido una operación masiva de sobornos y corrupción, que desviaba fondos del gobierno para uso personal. Este escándalo, junto con las tensiones económicas, llevó a masivas protestas públicas y, finalmente, al juicio político de Collor. Se convirtió en el primer presidente de Brasil en ser destituido de su cargo. El caso de Collor resalta la percepción y el impacto de la corrupción en la democracia brasileña. La corrupción ha sido un tema persistente en la política brasileña, a menudo visto como un obstáculo para el desarrollo económico y social. Sin embargo, la destitución de Collor también demostró la capacidad del sistema político brasileño para responsabilizar a los líderes corruptos. Este hecho marcó un hito en la lucha contra la corrupción en Brasil y dejó un legado mixto para la nueva democracia. La era de Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, marcó un periodo de notable estabilización económica para Brasil, aunque también fue objeto de críticas significativas. El Plan Real fue el faro que dirigió a Brasil hacia la estabilidad financiera, implementado por Cardoso, quien fue ministro de Hacienda antes de su presidencia. El Plan Real fue un conjunto de medidas para combatir la hiperinflación que había plagado la economía brasileña durante años. La nueva moneda, el real, fue introducida y se estableció un régimen de tipo de cambio flotante. A medida que la inflación se desaceleraba, la confianza en la economía brasileña comenzaba a restaurarse, proporcionando un entorno más estable para el crecimiento y la inversión.
Simultáneamente, Cardoso emprendió una serie de reformas estructurales y de apertura económica para modernizar la economía brasileña en medio de la creciente globalización. Las privatizaciones de empresas estatales se aceleraron y las barreras al comercio y a la inversión extranjera se redujeron. Estas políticas favorecieron una mayor integración de Brasil en la economía mundial, atrayendo inversiones y estimulando la competencia. Sin embargo, el gobierno de Cardoso no estuvo exento de críticas. Aunque sus políticas ayudaron a estabilizar la economía y a reducir la inflación, también fueron señaladas por no abordar adecuadamente los altos niveles de desigualdad y pobreza en Brasil. A pesar del crecimiento económico, muchos brasileños continuaron viviendo en condiciones de pobreza y la brecha entre los ricos y los pobres se mantuvo amplia. Este problema persistente representó una tarea pendiente para la democracia brasileña, una que tendría implicaciones significativas para los gobiernos futuros. Aunque Cardoso dejó un legado de estabilidad económica, los desafíos sociales que su gobierno no logró resolver completamente marcaron la agenda para las presidencias que le siguieron. Al acercarse al final del siglo XX, el escenario político brasileño estaba listo para una transformación significativa. El Partido de los Trabajadores, una nueva fuerza política emergente, estaba preparado para desafiar el status quo, señalando una dirección completamente nueva para la democracia brasileña. El Partido de los Trabajadores fue fundado en 1980 en un contexto de fuertes disputas sindicales y políticas durante la dictadura militar. Con su origen en el movimiento sindical y en las luchas por los derechos de los trabajadores, el PT se destacó por su crítica a las políticas neoliberales y por su compromiso con la justicia social y la participación democrática. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el partido se expandió más allá del movimiento sindical y logró apoyo entre diversas secciones de la sociedad brasileña, incluyendo los movimientos de trabajadores rurales sin tierra, los grupos de derechos humanos y las organizaciones de mujeres. Este crecimiento del PT fue emblemático del creciente impacto del movimiento sindical y de los movimientos sociales en la política brasileña. Estos grupos proporcionaron una voz a los marginados y a los desposeídos, y su influencia ayudó a reconfigurar el panorama político de Brasil, fomentando un enfoque más inclusivo y centrado en los derechos. Sin duda, la figura más notable que surgió de este cambio fue Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, antiguo líder sindical y fundador del PT. Lula se postuló para la presidencia en varias ocasiones a lo largo de los años 90. A pesar de sus derrotas iniciales, su persistencia y su compromiso con los trabajadores y los pobres le ganaron un apoyo considerable. Aunque Lula no ganaría la presidencia hasta 2002, ya en las últimas décadas del siglo XX, su influencia y la de su partido eran palpables. Representaban un cambio para la política brasileña, un movimiento hacia una mayor inclusión y justicia social. Este cambio ayudó a sentar las bases para las transformaciones que continuarían en el siglo XXI, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia democrática de Brasil.